Así es, amigos. Soy hispanista y qué. Hasta me he puesto acá de rojo como la cruz de Borbón. Hay mucha gente que tiene mucha insidia o mucha duda o mucha interrogativa sobre el tema de qué es ser hispanista. Y lo primero que se les puede ofrecer o lo primero que tal vez viene a la mente es de que una persona hispanista es una persona que favorece por encima la época virreinal, que favorece por encima, digamos, el reino de España, el reino de Castilla, por encima de la cultura latinoamericana antes de la llegada de los españoles, es decir, valorar el imperio español por encima de el imperio incaico o el imperio maya o el imperio azteca o algunas otras subculturas de aquella época. Y déjeme decir que por ahí no va el asunto, ¿no? Ser hispanista es recordar en primer lugar de que en esta región llamada Latinoamérica y desde mi punto de vista llamada o debería ser llamado Hispanoamérica, eh, hay una unidad de mezclas culturales, religiosas, sociales que compaginaron y que nace en base a eso una nueva raza, nace una nueva variedad de culturas, nace una nueva propuesta social cultural que empieza a desarrollarse. Hay también otro extremo donde unas corrientes más indigenistas que le dan demasiado protagonismo a lo que fue antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Y pues vemos que no es así, ¿no? Entonces vamos a ir un poco equilibrando el asunto de qué es ser una persona hispanista. Eh, en primer lugar, vamos a ir desde este punto de vista, ¿no? Mucha gente piensa, y me quiero centrar en el tema del Perú, más allá de otros ejemplos. Piensa que en la época del Imperio Incaico, pues todo era un paraíso de alegría y que no había problemas, y que no sé qué, y que no había corrupción, y que no habían malos gobernantes, y que no había guerras, y que no habían subconquistas, y que no había imposición política, cultural y religiosa en aquella época, ¿no? Pero vemos que en la realidad histórica no es así, ¿no? Incluso mucho más antes, las grandes subculturas que empiezan a crecer, los Chavín, los Nazca, los Huanca, los Chancas, los Tiahuanaco, los Chimú, los Nazca, y podríamos mencionar muchas otras subculturas en su desarrollo de expansión, como es normal, tiene que haber una inserción cultural, tiene que haber un apoderamiento político y tiene que haber una transmisión religiosa dentro de lo que se está invadiendo. Por lo tanto, la cultura tiahuanaco se desarrolla, por ejemplo, pero en el proceso de conquista de otras pequeñas aldeas, pueblos aledaños y subculturas más pequeñas, tiene que imponer su metodología política, tiene que imponer su metodología cultural y tiene que imponer su metodología religiosa hasta que lleguen a una especie de acoplo y nace un nuevo reino, ¿ok? Una nueva mezcla, una nueva, digamos, mixtura de una identidad cultural. Tanto es así que pasa el tiempo y cuando el imperio incaico crece, va adaptando los sistemas que va viendo. Tanto es así que en el imperio incaico, pues se empiezan, en todo el territorio del imperio incaico, pues se empiezan a asimilar las concepciones de dioses, ¿no? El dios de acá, pues se parece al de acá, pues vamos a utilizarlo, va a ser, nos referimos a este mismo dios, la metodología, la forma de batalla, la forma política, la forma hasta incluso de andenerías, de agricultura, de comercio, todo empieza a mezclarse y van haciendo toda una nueva nación. Entonces el imperio incaico no es que desde Cusco aparecieron más cusqueños e invadieron de cusqueños todo el, todo el Perú, sino más bien es de que
fueron asimilando otras culturas, fueron mimetizándose y fueron creciendo poco a poco. Recuerden que el Imperio Incaico tenía esta propuesta, ¿no? Una especie de alianza, y si es que el otro pueblo no lo aceptaba, pues los invadían, y pasa lo que tiene que pasar en toda invasión. Ya con la llegada de los españoles, la gente piensa que vinieron los españoles y así el siguiente año ya desaparecieron el Imperio Incaico, desaparecieron los incas, desaparecieron los nativos del Perú, cosa que no es así. Eh, el proceso de conquista y el proceso de inicio de el virreinato, el reinado en el Perú de Castilla, tiene un proceso muy alto y muy grande y con diferentes matices. No es que vinieron los españoles y acabó el Imperio Incaico. De hecho, el Imperio Incaico, o mejor dicho, la realeza incaica no acaba con la llegada de los españoles. De hecho, acaba con la llegada de la independencia, con la llegada de la democracia. Y voy a explicar eso más adelante. Cuando llegan los españoles se dan cuenta que en el Imperio Incaico ya había un sistema de político, la mita, por ejemplo, y el Imperio Español lo acoge ese sistema. Se dan cuenta que era un lugar de mucha producción y también efectivamente había oro y plata. A veces la gente dice, los españoles vinieron a robarnos el oro y la plata, pero la gente no se pone a preguntar en qué utilizaban el Imperio Incaico el oro y la plata, y antes del Imperio Incaico, ¿en qué utilizaban? Pues eso, en asuntos decorativos, en asuntos religiosos, rituales, en asuntos culturales. Fuera de eso, no se utilizaba para comercializar porque no existía la moneda. Ellos comercializaban productos con productos. El trueque, el famoso trueque, un kilo de papa por un kilo de tomate, por un kilo de cebolla. Bueno, no existía el tomate en ese entonces, pero intercambiaban productos. Entonces, regresando al tema, ¿no? Cuando los españoles se dieron cuenta que acá hay oro, la visión, digamos, europea de lo que era el oro era muy diferente a lo que ellos pensaban. Entonces, no es que sintieron el Imperio Incaico que les robaban, digamos, algo muy valioso que tal vez en Europa era muy valioso. De hecho, es como si vinieran a robar, o llevarse, si quieren llamarlo, cosas de una iglesia que se utilizan todos los días, ¿no? Agua bendita o incienso, o el pan y el vino que se guarda para la misa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hagamos de cuenta que alguien venga y se va a la sacristía y se lleva eso todos los días, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el asunto, o sea, no era un asunto de envergadura comercial, que nos están robando el oro, ¿no? O sea, no, el Imperio Incaico utilizaba el oro solamente para asuntos religiosos y culturales y de arte decorativo. Fuera de eso, o que se lleven cerámicas de tu casa, se lleven un cenicero, un florero. Ese es lo que se pensaba, ¿no? Por ahí va un poco, quiero que interioricen el mensaje. Me había quedado de que cuando vienen los españoles y se dan cuenta que las luchas internas empiezan un poco a hacerse más agudas, empiezan a haber alianzas, ¿no? Recuerden que cuando llegan los españoles había una batalla, o mejor dicho, una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Eh, Atahualpa había sido el ganador, ¿no? Y Huáscar había sido el perdedor. Pero cuando los españoles llegan y capturan a Atahualpa, los aliados de Huáscar y finalmente la familia real de Huáscar se alía con los españoles y buscan la manera para desaparecer a Atahualpa. ¿Y por qué? Porque antes de la llegada de los españoles, Atahualpa, al ser el vencedor, se había portado muy, pero muy mal con la familia real y todos los aliados de su hermano Huáscar. Entonces, ahí empiezan a hacer una primera alianza inca de la realeza, y es justamente el Imperio Incaico que le facilita los espacios y facilita las alianzas, y se empiezan a casar gente de la nobleza inca con los españoles. La primera alianza, sin temor a equivocarme, fue de la hermana de Huáscar, no sé si era de Huáscar o de Atahualpa,
con Pizarro. Y así empiezan a haber muchas alianzas, ¿no? Y empieza a haber todo un acuerdo, y empiezan a haber alianzas como también desalianzas, empiezan a haber conflictos internos, tanto incluso cuando ya llega el virrey al Perú. En muchas ocasiones Lima sigue siendo sitiada, y ojo, no solamente fue sitiada por los mismos, digamos, sub, subculturas o algunos recaudos de guerrillas, sino que también de parte de los nativos, ¿no? Sino que también muchos españoles querían apoderarse de manera no legítima del gobierno de lo que estaba creciendo, ¿no? En el Perú, en Lima, y pues hubo también conflictos internos. Entonces, ya mucho después, hasta donde sé, creo que el virrey Toledo hace después de muchos conflictos, finalmente el Imperio Español se da cuenta que no puede, digamos, ingresar en todo el territorio del Perú, pero sí hace una gran alianza política con los últimos incas, y finalmente llega al punto en que digamos, la sucesión del Inca ya queda, digamos, abolida como título de Inca que impera en todo, sino que este título es sucedido por el siguiente rey, que en este caso era el rey de España. Sí, creo que era Felipe II, no estoy seguro. Este rey de España adquiere el título de Inca y se convierte en el nuevo Inca, y todos los demás se convierten en súbditos. A cambio de eso, eh, la realeza inca y con todas sus panacas reales empiezan a tener los mismos privilegios que tenían antes de la llegada de los españoles. Se les empezó a dar títulos nobiliarios, grandes cacicazgos, marqueses, condes. Hay un gran título, el Marquesado de Oropesa, que generó un gran problema después con Tupac Amaru II, ¿no? Entonces empieza a haber todo un crecimiento de interculturalización, un crecimiento religioso, se empiezan a desarrollar los crecimientos religiosos, y lo que empieza a nacer es una mezcla de culturas europea con todos sus productos de comercio, de metodología, de política, y empiezan a hacer una nueva cultura, una nueva raza, vamos a llamar, un nuevo contraste de mestizaje tan variado y tan profundo, ¿no? Ser mestizo, ser moreno, ser morisco, tener la piel un poquito más clara, un poquito más trigueña, los ojos, el tamaño, o sea, todo ese variopinto de colores empieza a nacer en la América hispánica. Y empiezan a haber grandes procesos, ¿no? Por ejemplo, ya se dejaron de hacer sacrificios humanos en América hispánica, sobre todo en la parte de México. Pero en el Perú también se encontraron que los incas practicaban sacrificios humanos con jóvenes y niñas, ¿no? Se dejó de eso, entre otros cambios muy positivos. Ciertamente tampoco puedo decir que fue un momento de flores y rosas, pero sí es importante darle su espacio que se merece. Ser hispanista no es poner a los incas por encima de los españoles o a los españoles por encima de los incas. Es reconocer que yo no solamente, o yo como peruano, no solamente corre sangre indígena, sino que corre sangre hispánica, corre sangre también europea. Y justamente América Latina o Hispanoamérica es la mezcla de ambas culturas, en el tema religiosidad, en el tema gastronómico, en el tema comercial y en el tema de identidad. Eh, el imperio español tuvo éxito en Hispanoamérica justamente porque supo utilizar el mismo sistema que existía antes. Las alianzas y el status quo que se mantuvo
con las casas reales tanto del Imperio Incaico como de los mayas o de los aztecas, generó estabilidad porque al fin y al cabo, en líneas generales, solo se estaba cambiando de rey, más no tanto de sistema, porque el Imperio Incaico era un gobierno monárquico, remonárquico y teocrático además, porque el Inca era representante o era la figura del mismo Dios, ¿no? Se suponía, o ellos creían eso. Entonces vemos un poco de que el imperio español al llegar lo único que ha hecho pues es cambiar un Inca por un rey, pero después empiezan a coger bastante metodología, forma, política y todo lo demás. Las casas reales y las familias reales que habían sobrevivido o que el Estado español les dio pues la continuidad hasta la época de la independencia. Ahí es cuando se abole todos los títulos nobiliarios y todo el valor a las casas reales de los incas. Así que amigos, ya habrá otro momento hablar de la independencia, que también fue algo que, al menos en el Perú, fue algo que no se quiso, sino que se impuso. Y es un tema muy, muy largo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra ocasión. Paz y bien.